convicción con el debate educacional y por lo tanto están comprometidos con las causas de la enseñanza, y quienes no tenían esa convicción y estaban protegiendo el modelo para cuidar su bolsillo. Entonces, lo que se hizo con el primer proyecto de ley, sin duda que no es lo estructural, porque no era el momento de hacer el debate estructural. Lo primero era despejar un debate. ¿Quiénes van a discutir de educación? Y ahí hubo una apuesta bastante audaz, pero creo que certera al final del día, que fue decir, bueno, acá vamos a discutir de educación con los que están comprometidos con la educación y no con aquellos que han gozado de un modelo educativo que les ha permitido finalmente cuidar sus recursos, sus ingresos, sus ganancias. Y ese debate no fue un debate fácil, ha sido un debate complejo. Lo mismo ha ocurrido con otros temas como la reforma tributaria y hoy con un debate que estamos enfrentando el movimiento sindical, que es el debate de una reforma laboral, que es una reforma que particularmente está abordando el fortalecimiento del sindicalismo y el fortalecimiento de la negociación colectiva. Entonces, estamos en un país convulsionado con el debate de reformas. Por eso es más significativo aún hacer el encuentro que estamos desarrollando ahora, porque lo hacemos en el marco inédito para nuestro país de poner en tensión los supuestos que hasta ahora habíamos manejado. Que aquí bastaba con que unos pocos fueran el soporte económico, porque en algún momento todo el resto iba a gozar de esos beneficios, y toda esa construcción que por décadas imperó en nuestro país, hoy día ha hecho crisis. Ya ha quedado claro de que con esta dinámica, lo único que ha ocurrido es que han ganado unos pocos y la inmensa mayoría ha quedado fuera de este avance y desarrollo, y que ya no es posible que la posibilidad de inclusión esté determinada porque el Estado subsidia. Acá ya empieza a hablarse de una lógica más bien de derechos, que es una cuestión fundamental. Y en esa perspectiva, el debate de género cobra una doble responsabilidad o un doble desafío, porque no basta con que nos hagamos cargo de grandes reformas estructurales en distintos ámbitos, si es que no somos capaces además de ir reconociendo la diversidad, las particularidades. Podríamos decir, vamos a hacer grandes reformas para superar la desigualdad. Ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto. Pero superar la desigualdad sin hacernos cargo que existe también una desigualdad, por ejemplo, en el mundo del trabajo, entre hombres y mujeres, sería no hacernos cargo de todo el debate. En ese sentido ya hay situaciones que se han avanzado, hay debates que ya se han ido resolviendo y de eso probablemente va a dar cuenta la ministra del CERNAM, lo que hasta ahora era el Servicio Nacional de la Mujer y que se ha constituido en ministerio durante este año, se promulgó en el marco del Día Internacional de la Mujer el ministerio, lo que nos permite hoy día robustecer las políticas de género. Pero no solamente en ese ámbito es donde tenemos que avanzar en mayor equidad. Si Chile va a estar disponible y dispuesto a hacer un debate sobre profundas reformas estructurales, entonces tenemos también el deber de incorporar en esas materias todas las particularidades sociales. Y en el ámbito que a nosotros nos toca, que es el ámbito laboral, es un tema que también estamos abordando. Conocíamos el año pasado, si no me equivoco, creo, Danae, el año pasado fue el informe de la OIT acerca de la realidad de las mujeres y el mundo del trabajo en toda América Latina y el Caribe. Y era lamentable, pero también un elemento que uno no puede dejar de reconocer, que efectivamente la incorporación de la mujer al mundo del trabajo en toda nuestra región no ha estado aún a la altura de el llamado o de las posiciones más progresistas y en la política de igualdad e equidad. Y uno de los elementos que ahí se señalaban con claridad es que en algo compartimos todos un denominador común. Y es que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha tenido teniendo el sesgo de una incorporación precaria, una incorporación en labores de bajos salarios, en labores con poca estabilidad, en labores, muchas de ellas tercerizadas o de atención de casa particular, y donde finalmente lo que primaba no era una plena incorporación en el mundo del trabajo, sino que una incorporación parcial.
y sesgada a ciertos sectores. Si a eso además le sumamos la falta de incorporación de la mujer en espacios directivos, el cuadro es más desolador, porque no solo se trata de mayor cobertura, obviamente que uno quiere ingresar al mundo del trabajo, esa es una necesidad para nosotras, pero eso no puede entenderse como el único desafío. Ingresar al mundo del trabajo también significa, a nuestros ojos, poder acceder a cargos directivos que cuesta mucho en nuestro país y entiendo que no es una realidad ajena en la región, acceder. Nos cuesta ingresar a cargos de alta calificación, aun cuando tengamos la especialización. Entonces, el debate es un poquito más complejo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la desigualdad hay que abordarla, en el mundo del trabajo la desigualdad también se expresa. No solo entre la relación capital-trabajo, sino que además en el mundo de los trabajadores y trabajadoras tenemos los trabajadores varones, las trabajadoras mujeres y los jóvenes. Y cada uno en niveles distintos, de incorporación al mundo del trabajo y de trabajo decente. La mayoría de las veces no hay o no se cumple con el estándar del trabajo decente cuando se trata sobre todo de los segmentos de mujer y trabajadores jóvenes. Cuestión que lamentablemente todavía no hemos logrado abordar en plenitud. Seguimos hablando del problema de empleo como un problema de cobertura. Sin embargo, y sabiendo que eso es efectivo, quedarnos siempre en ese debate no nos permite dar el salto para empezar a abordar, una vez que ya estamos en el mundo del trabajo, mayores antecedentes. Lo que sí es claro es que la participación de la mujer en el mercado del trabajo, como les decía, tiende a ser bastante acotado y en eso tenemos una labor que profundizar con el propio ministerio, ya no solo el Ministerio del Trabajo, sino que con el propio Ministerio de la Mujer, que es con quien hemos estado discutiendo estas materias. Además, porque una de las razones más frecuentes a la hora de evaluar por qué la mujer no se incorpora en el mundo del trabajo, una de las razones más frecuentes que sale a la luz es la atención de servicios dentro de la casa, quehaceres domésticos o el cuidado de terceros. No solamente hijos, muchas veces se trata de nietos y otras tantas de enfermos que no tienen la posibilidad de ser atendidos por un especialista y que quedan a cargo de la mujer de la casa. Y entonces ahí eso no sacamos nada con ir a discutirlo solo con un Ministerio del Trabajo para efectos de nuestra mejor incorporación a el mundo laboral, sino que también en eso es clave el rol que pueda jugar el propio Ministerio de la Mujer para buscar las potentes redes que se tienen que construir socialmente a partir de políticas públicas que garanticen nuestra incorporación en las mejores condiciones y sin que eso signifique la culpa o el detrimento de que va a haber un conflicto familiar porque nosotras pretendemos o queremos desarrollarnos mucho más. En ese marco, como les decía, hemos ido avanzando en políticas y propuestas que nos permitan enfrentar esta realidad y como Central Unitaria de Trabajadores hemos propuesto una agenda de género que aborda 5 grandes temas que a nuestros ojos deben ser materia de atención cuando se trata de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo o la realidad de una vida ya de trabajadora. ¿Qué es lo que hemos abordado como temas esenciales en esta agenda? Son 5. Primero, mejorar el acceso y la calidad de los empleos a los que acceden las mujeres. Mejores políticas de empleo, más capacitación y formación profesional. Los datos en ese sentido son bastante reveladores. Si uno mira, por lo menos en el caso de nuestro país, la tasa de escolaridad o de formación es mayor en mujeres que hombres. Sin embargo, eso no se traduce en la posibilidad de acceder a mejores empleos. Lo segundo es el tema de la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver con la brecha salarial, a partir de un esfuerzo que estamos construyendo en nuestro país, que es una política nacional en materia de salario, que nos permite entonces identificar con claridad cómo evoluciona estas brechas salariales. Los datos hasta ahora son bastante devastadores. Las brechas no disminuyen, tienden a aumentar.
las brechas salariales entre hombres y mujeres. El tercer elemento que abordamos en nuestra agenda es el tema de la maternidad y la parentalidad, es decir, el derecho a la crianza responsable, entendida como un derecho de hombres y mujeres, y por lo tanto medidas que en ese marco permitan conciliar el trabajo con otras labores. El debate, por cierto, sobre el cuidado infantil, porque entendemos que ahí no solo estamos hablando de la garantía de que una mujer pueda incorporarse al mundo del trabajo porque su hijo va a estar en una fracción de tiempo atendido por una institución, sino que también tiene que ver con el acceso a la estimulación temprana, a un desarrollo en igualdad de condiciones, cuestión que hoy día no está plenamente garantizada. En un momento se habló en nuestro país, hace un par de años, de la posibilidad de avanzar en una política no de salas cunas o de educación inicial, sino más bien una bonificación o un voucher a las mujeres para que ellas vieran dónde entonces invertían, si ponían a su hijo en sala cuna u otra lógica. Sin embargo, nosotros fuimos muy críticos de esa política porque finalmente en un hogar precarizado, con bajos salarios, donde muchas veces la mujer es el único soporte económico, lo que termina ocurriendo es que esos recursos no pueden, por razones obvias, ir destinadas a la estimulación temprana. Muchas veces van a cubrir los déficits de recursos familiares. Y por lo tanto, ahí lo que nosotros insistimos es que esto tiene que ver no solo con el derecho a que nosotros podamos acceder a fuentes de trabajo, sino que también con el derecho de que nuestros niños puedan acceder a la formación inicial sin problema, al cuidado y la protección a la infancia en su pleno sentido. Por eso incorporamos esta demanda también dentro de nuestra plataforma. Y el quinto punto, que es un punto muy sensible también, y sobre eso algunos elementos ya se han ido abordando, al menos en el sector público, tiene que ver con la erradicación de la violencia de género en el trabajo, que es una cuestión muchas veces invisible, que es un tema poco abordado en general cuando uno habla de políticas de género. En nuestro país se han estado desarrollando algunas iniciativas al calor de la propia ISP, ¿no?, de la Internacional de Servicios Públicos, y se han buscado mecanismos que permitan abordar esta realidad, pero aún en un nivel muy, muy deficiente. Por lo tanto, ahí nosotros hemos sido claros en instalar esta demanda porque sabemos que es un tema muy sensible y poco abordado hasta ahora. En cada uno de estos puntos lo que nosotros hemos hecho es proponerle al Ejecutivo mecanismos de abordaje, tanto a través de mesas intersectoriales como otras políticas más plenas en el marco de los convenios internacionales, los convenios de la OIT y los que ha nuestro país también ratificado, o la propuesta de ratificación en aquellos donde Chile aún no lo ha hecho. Lo que hemos logrado es la instalación de mesas de trabajo intersectoriales, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Mujer, Central Unitaria y otros actores, para iniciar el abordaje de estos temas, pero aún en un nivel, yo diría que muy experimental, todavía en un nivel muy básico y por lo tanto no hemos logrado tener los avances que nosotros nos hubiese gustado con estas materias. Sin embargo, pese a estos déficits, eso no ha significado que nosotros no sigamos abordando las materias y, por ejemplo, en el debate de reforma laboral hemos ido incorporando cláusulas de género que permitan que estas materias puedan ir cobrando cada vez más fuerza, no solo desde las políticas públicas, sino que también a nivel de la relación entre empleador y trabajador, en la relación de contrapartes más directa. Es así como en el marco del debate de fortalecimiento sindical propusimos, en vista de lo que el informe presentado el año pasado, ¿no?, sobre la realidad de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo en América Latina y el Caribe, tomando ese informe y la referencia que hacía de que las políticas más exitosas en materia de equidad habían resultado ser aquellas donde se incorporaba a mujeres en el proceso de negociación colectiva, nosotros propusimos que en todo proceso de negociación colectiva, habiendo mujeres dentro del sindicato, sean o no estas dirigentes, tenía que entonces incorporarse a una mujer en las comisiones negociadoras.
entendiendo que eso significaba además protección, es decir, fueros y por lo tanto resguardos, porque no se trata de que vamos a incorporar a las mujeres que no siendo dirigentes, luego termina la negociación colectiva y viene todo el control o la represión sobre ella. Entonces, resguardando que estuvieran en las mejores condiciones, se pudiera hacer esta iniciativa. Esta cláusula de género fue aprobada, fue aceptada por el Ejecutivo y hoy día es materia de discusión. Se ha propuesto incluso ya en el marco del debate de la reforma laboral no solo mantener esta cláusula de género, sino que además establecer una ley de cuotas en la vida sindical. Y eso significa que, habiendo mujeres en los sindicatos, debe haber representación proporcional de ellas en sus directivas. Las que, habiendo una cantidad importante, no puede ser menor al 30% en los sindicatos que tienen la mayor cantidad de presencia de mujeres. Ahora, esta materia no deja de ser polémica en todo caso dentro del mundo sindical. Nosotros apostábamos por una cláusula de género, entendiendo que, primero, eso ha demostrado hasta ahora ser el mecanismo más efectivo. Y lo segundo, porque nos parece que hay que ser cuidadosos en que estas medidas finalmente no terminen transformando, aun cuando tengan una tremenda buena intención, nos terminen transformando a las mujeres en designadas dentro de los cargos directivos y por lo tanto que una iniciativa positiva se termine transformando en un elemento tremendamente negativo a la hora de la incorporación de las mujeres en la dirigencia sindical. Tenemos ahí un punto que abordar aún con el Parlamento porque nos parece que incluso en materia de libertades sindicales ahí se transgreden algunos valores si es que se nos trata de imponer esta lógica de la ley de cuota. Pero nosotros entendemos que el sentido de la iniciativa es efectivamente buscar y generar las mejores condiciones para que efectivamente las mujeres no solo nos incorporemos al mundo del trabajo, a trabajos decentes o trabajos dignos, sino que además podamos acceder a las labores dirigenciales. Nosotros entendemos la buena intención detrás de la norma, pero nos preocupa que estos procesos no pueden ser entendidos solo como procesos administrativos o de decreto. Tienen que ser también procesos que vayan de la mano de cambios culturales. Como les decía entonces, lo que hemos visto es la preocupación porque una buena medida finalmente no termine hipotecando la real incorporación de las mujeres a la dirigencia como consecuencia de una cultura sindical que todavía no ha hecho sus procesos de reflexión interno para asumir en plenitud que la incorporación de la mujer no es una imposición, es una necesidad. Es una necesidad, yo diría que en dos sentidos. Una necesidad para que las políticas que se construyan desde los sindicatos sean más integrales y no se queden solo en lo reivindicativo económico. Y por otro lado, son esenciales porque el sindicalismo democrático requiere la mirada de todos y todas. Y eso que le exigimos a la sociedad, obviamente que no lo podemos negar para nuestra vida sindical interna. Sin embargo, y teniendo eso a la vista, creemos que es posible seguir perfeccionando el debate. Pero, y con esto quiero ir cerrando para que podamos hacer algún breve intercambio, pero pese a todas estas dificultades y pese a lo desolador de los datos en la región respecto de nuestra incorporación al mundo del trabajo, lo que uno logra percibir es que en la vida del sindicalismo, pese a que estos no sean temas tan abordados, al menos en nuestro país no debieran ser tan ajenos. Y no debieran ser tan ajenos porque la historia de nuestro movimiento sindical ha estado marcado por la presencia de mujeres, desde sus orígenes. A un Luis Emilio Recabarren llevando a todos los sindicatos, a una Belén de Zárraga, a discutir con los sindicalistas, con los trabajadores. O sea, eso en nuestro país ocurría. Hemos tenido tremendas dirigentes sindicales que además han sido dirigentes políticas. Tenemos a Teresa Flores como un gran ejemplo, pero tenemos además a Mireya Baltra, que fue ministra del Trabajo viniendo y proviniendo del movimiento sindical. Entonces, a veces resulta paradójico que teniendo una rica historia de incorporación de mujeres en la vida sindical desde nuestro más tierno origen en Chile, eso no se traduzca en
mejores y mayores avances desde el sindicalismo en la promoción de las políticas de género. Uno puede entender a nivel social y cultural lo difícil de este tránsito. Y uno lo puede entender porque en nuestro país, después de 35 años, estamos recién, como les decía al inicio, iniciando un debate sobre cambios tan profundos como incluso la Constitución, y donde lo que vamos a debatir ahí no va a ser solo un conjunto de artículos, sino que una mirada de lo que queremos como relato para nuestro país, qué es lo que esperamos de Chile en los próximos 50 o 100 años. Y esos espacios, sin duda, que requieren no solo la incorporación activa de mujeres en el debate, sino que también la atención de que las políticas de género y de atención a la diversidad en su conjunto tienen que ser reconocidas como piedras angulares de democracias sanas o de democracias plenas. Para nosotros el debate de la incorporación de la mujer en los distintos espacios de poder no es un debate de saldar deuda, es un debate de la democracia. Sin una plena democracia, claramente que los países no logran avanzar y desarrollarse. Y esa plena democracia no se construye sin la participación de todos y todas. Eso no significa que siempre las mujeres vamos a representar posiciones progresistas o posiciones de avanzada. Probablemente no. Y eso es algo que también debemos asumir. Pero eso no puede significar nuestro aislamiento o nuestra exclusión de los debates. Y es quizás ahí donde nosotros hoy día tenemos el punto más central de debate en estas materias. Y yo diría que a nivel del mundo sindical, si bien la central más importante de este país en representación de trabajadores tiene a una mujer en su presidencia, debemos decir que eso tampoco es sinónimo de que hemos dado el salto cualitativo. Aún le falta mucho al movimiento sindical. No es fácil, aun cuando uno tiene la máxima representación, lograr que estos temas se entiendan en propiedad. No es simple. Se tiende a hacer prejuicio, se tiende a relativizar el valor de nuestras demandas y por lo tanto también sabemos que a nivel del propio movimiento sindical, pese a lo que yo les señalaba, que nuestro movimiento sindical tiene una rica historia de vínculo con el sindicalismo femenino, eso, sin embargo, no significa que el camino sea de rosas para nosotros y nosotras particularmente. Sigue siendo complejo, sigue siendo difícil, sigue siendo muchas veces inentendible los prejuicios respecto de las labores que podemos desarrollar y por eso nos hemos propuesto seguir avanzando en la agenda de género que les comentaba, seguir abordando las temáticas que nos hemos propuesto, pero también hacer más y debates cada vez más intensos en el propio movimiento sindical sobre estas materias. Hacerlo fuera de los marcos de la legalidad, sino que más bien como un debate sobre la democracia de nuestras organizaciones y cómo éstas entonces se fortalecen avanzando con más actores para poder fortalecer los procesos de cambio y de transformación. Como les señalaba, en esa perspectiva, creo que es tremendamente significativo el evento que se está desarrollando, porque nos permite a todos y a todas poder reconocer más y mejores debates, poder hacernos de nuevas impresiones, poder profundizar en debates que ya hemos iniciado y también entregar esto como insumos a un proceso de reflexión social que en nuestro país tiene la riqueza de estar inaugurándose
y que como se está inaugurando, no tiene un límite demarcado. Y al no tener ese límite, hoy es posible traspasar todas las fronteras de lo que hasta ahora había sido la forma de enfrentar los debates o los argumentos con los que se enfrentaban los debates. Y por lo tanto, reconocer y volver a saludar este evento, la necesidad de seguir profundizando en estos debates y nuestra disposición como Central Unitaria de Trabajadores de Chile de acompañar este proceso y de aportar en todo aquello que a ustedes les parezca necesario que podamos aportar. En un mundo, además, de la educación donde estamos, en la mayoría, ¿no?, de los países, con una tasa de participación femenina muy alta. En nuestro país, el 70% del gremio son mujeres. Por lo tanto, y en el sector público en general, gran fuerza laboral es femenina. Por lo tanto, es un espacio privilegiado también para iniciar caminos y proponer políticas que no siempre desde otros frentes se reconocen como fundamentales o necesarias para el periodo que se vive. Yo creo que con eso me quedaría por ahora.